Hola mis hermanos queridos, muy buenas noches, quiero saludarle aquí desde Colombia, desde Bogotá, una noche algo fría aquí en la capital de Colombia. Le bendigo a usted que está entrando a la conexión de este video. Es una bendición para nosotros poder compartir la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Creo que es una necesidad impresionante para nosotros predicarlo, para Dios también. De hecho, en una ocasión un tema que Dios nos daba es las necesidades de Dios. Y alguien podría pensar, bueno, ¿y Dios qué necesidades puede tener? Entonces Dios necesita que el Evangelio sea predicado. Dios necesita que el mundo escuche la palabra de Dios, que el mundo conozca que hay un infierno y que solamente hay un Salvador que se llama Jesucristo. Así que por eso le doy las gracias esta noche por conectarse con nosotros. Y le quiero saludar a usted que va entrando allá a la conexión de este video, a todos mis hermanos de Cielos Abiertos aquí en Bogotá. Un saludo muy, muy cordial para ustedes, los que están de Cielos Abiertos en otras ciudades. También les bendigo en el nombre de Jesús. A mis hermanos de Bolivia, un saludo cordial en esta noche, a La Paz y a la ciudad del Alto y demás ciudades donde nos puedan ver, en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de Oruro, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Un saludo muy cordial para todos ustedes. A mis hermanos también en la Ciudad de México, allí en Distrito Federal, en los diferentes lugares y estados de la República Mexicana. Les saludo, ya que hay varios hermanos o bastantes hermanos que nos ven de allá. Y qué bueno que usted todas las noches a esta hora usted se puede conectar y que puede congregarse con su familia. Em, Creo que esto no es un llamado para nosotros, no es para usted, es para toda su casa también. Recuerda que estamos en tiempos peligrosos y el Señor Jesucristo, bueno, o más bien en la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso le bendigo en esta noche y quiero hacer una pequeña oración para que Dios le abra su entendimiento y el mío, para que Él nos enseñe hoy la palabra del Señor. Es un tema, vamos a comenzar a tratar un tema súper fascinante, sé que le va a gustar mucho. No creo que lo termine hoy, es un tema extenso y es cómo escuchar la voz de Dios. Y en este tiempo sí que se necesita saber escuchar la voz de Dios. Vamos a comenzar a estudiar acerca de este tema hoy. Por eso necesitamos orar a Dios para que Él nos enseñe, para que Él nos hable, para que nos dé entendimiento. ¿Qué tal si cierra un momento sus ojos conmigo allí donde está, en su casa, en la sala de su casa, en el patio? Usted que está allí de su laptop, de su computador, está repitiendo la señal al televisor y nos ve ahí en pantalla grande. Bueno, un saludito para usted. Les amamos en el nombre de Jesús. Estamos en tiempos previos a la segunda venida de Jesucristo, también al arrebatamiento de la iglesia, que es más inminente aún todavía. La iglesia debe prepararse y los últimos acontecimientos nos hablan muy claro. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes miran hacia el cielo y ven que está nublado y entonces ustedes dicen, va a llover o vienen vientos fuertes. Y el Señor les reprochó a ellos diciendo, ¿y no saben discernir estos últimos tiempos? ¿Qué tal si oramos por un instante antes de entrar en materia para que esto quede en las manos del Señor Todopoderoso, que este video llegue hasta donde deba llegar a un pastor, a un líder, a alguien que necesita con urgencia este tema? Y es como escuchar la voz de Dios. Padre amado, gracias te damos. Gracias por mis hermanos en la fe que se juntan en muchos países para escuchar esta noche la palabra de Dios y que confían en este ministerio Luz para las Naciones y Cielos Abiertos, la iglesia, nuestra iglesia local aquí en Bogotá. Padre, hoy te bendecimos y te damos la gloria solamente a ti, Señor. Y pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé revelación en este tema fascinante que vamos a comenzar a tratar en esta noche y a partir de esta noche, porque no creo que termine, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, mi cafecito por acá, como siempre. Entonces quiero saludarle, a ver usted de dónde se está conectando. Bueno, aquí al sur de Bogotá, en Soacha veo por ahí gente conectada, en México,
en donde por aquí está mi amigo Julio César Benito. Un saludo para Julio, un abrazo, amigo, compañero de estudio, y qué bendición que hoy pueda conectarse aquí para escuchar la palabra de Dios. Aquí desde Bogotá, pero un hermano por allí del Brasil. Bendiciones para todos ustedes. Desde el Ecuador, bueno, desde México también le quiero saludar. Un saludo para ustedes. Y bueno, quiere, ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo aprender a oír a Dios? Es un tema fascinante del cual muchos creyentes se quejan, y todo el mundo quisiera aprender a escuchar la voz de Dios. Y más en este tiempo, donde usted escucha muchas voces. Escucha usted la voz de las noticias, escucha usted la voz de la economía, escucha usted la voz de los médicos, escucha usted muchas voces en su cabeza. Sabe que mucha gente ha comenzado a entrar en depresión, en desespero. Vi una noticia ayer donde un joven se subió a una torre eléctrica y se lanzó desde lo alto y perdió la vida. Y aunque autoridades intentaron tratar de hacerle cambiar de opinión, que se dejara ayudar, se lanzó al vacío y perdió la vida casi inmediatamente. Un hombre, bueno, el fin de semana comenzó el sábado y terminó ayer domingo en el Canadá. Le quitó la vida a 18 personas. Entonces, en cuarentena han ocurrido el aislamiento. Hay gente, mira, hay gente que le tiene terror a andar encerrados. Imagínese, se sienten claustrofóbicos en su propio cuarto. Imagínese lo que estará haciendo este encierro para ellos. ¿M? Y aún creyentes que sufren estados de pánico, de crisis de ansiedad. Entonces hoy le quiero hablar a usted, o más bien el Espíritu Santo le quiere enseñar a usted cuál es la voz que usted y yo debemos escuchar. Pero alguien diría, pero ¿cómo así? ¿Dios habla? Claro que Dios habla, querido amigo. Jesús por allá en el libro de San Juan, el Señor Jesús en el libro de San Juan dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que una clave para oír a Dios, hoy le quiero decir que como primera clave es que usted sea oveja del Señor, ya que hoy en día mucha gente está criticando todo lo que hacen las iglesias, algún mensaje que se da, es fácil que la gente lo tergiverse, que la gente lo distorsione, use frases que un predicador dice o las desvirtúe por completo y las saque de contexto, porque de hecho la escritura dice por aquí en Primera de Corintios 2:14. Quiero comenzar con este texto bíblico, pero en Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, es fácil que usted vea una imagen de una iglesia, una reunión donde se está orando por un milagro, y alguien que no entiende, es fácil que lo distorsione, se burle, porque por eso la Biblia lo dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Mire, hoy en día, por ejemplo, se distorsiona mucho el hablar en lenguas, ¿sí? Pero de hecho la Biblia dice que el hablar en lenguas es para los creyentes, ¿no? Pero imagínese que usted entra por primera vez a una iglesia, a una reunión, y usted escucha a creyentes orando en otras lenguas, hablando en lenguas. Si usted va por primera vez, usted va a decir, esta gente está loca. ¿M? Porque usted y yo, antes de conocer a Cristo, somos naturales y no podemos entender las cosas de Dios. Por eso, si usted quiere escuchar a Dios en este tiempo, y hay gente que le suplica, dice, Dios, muéstrame qué va a pasar. Hay gente que nos está escribiendo, dice, pastor, ¿será que me voy a morir? ¿Será que tengo miedo de morirme con todo esto? Entonces, creo que necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Alguien diría, bueno, pero ¿se puede aprender a escuchar la voz de Dios? Claro que sí. Pero para eso, la voz de Dios es para personas espirituales. Y esto no es un insulto, es simplemente que Dios quiere que usted, que está aprendiendo a conocer la palabra, que a lo mejor nunca ha ido a una iglesia,
y usted no entiende muchas cosas, Dios necesita que usted aprenda a escuchar la voz del Señor. Por eso se necesita ser espiritual para poder discernir esto. Y en este tiempo sí que se escuchan muchas voces. Está la voz de las circunstancias, están las noticias, está la voz de Dios, ¿sí? A través de la palabra de Dios está la voz del diablo también, ¿sí? Un hombre viendo las noticias de esta pandemia, dice que sintió pánico y dice que él se imaginó ya con la enfermedad, aislado, muerto, sin poder respirar. Y mire que el desespero lo llevó a que este hombre tomara un revólver y se pegara un tiro. Entonces alguien diría, no, pues escuchó voces, pero claro, la Biblia dice que son las voces de los demonios, que este hombre escuchaba allí. Y así como el mundo espiritual es real, así como Dios es real, los ángeles son reales, los demonios son reales también. Entonces quiero comenzar a, em, a meditar en este tema. Y bueno, quiero saludar a otros hermanos que se están conectando allí, aquí en Bogotá al norte también, en Soacha. Veo personas de México, de Panamá. Y bueno, así que un saludo muy cordial para todos ustedes. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Pero la pregunta, ¿y cómo sabemos que Dios habla? Mire, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Hay un pasaje en la escritura y, y está en el libro de Isaías, capítulo 46. Entonces quiero leerle lo que dice el profeta Isaías, allí en el capítulo 46 de su libro, en el versículo 11. Si a usted le gusta tomar notas, vamos a ver lo que nos dice allí la palabra de Dios. Déjeme busco por aquí yo en mi Biblia, denme un instante. Isaías 46, el versículo 11. Dice aquí la escritura, dice, bueno, desde el 10 dice Dios, dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dice que desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, dice Dios, dice, y haré venir. Dice, bueno, bueno, el 11 dice que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y yo lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Todo lo que Dios dice ocurre, ¿sí? Todo lo que Dios habla se cumple. De hecho, aún esta pandemia estaba escrita en la Biblia y muchas otras cosas que vienen también sobre la tierra, que Dios anunciaba desde antes. Entonces, bueno, un saludo por aquí me mandan desde la ciudad de Tulcán. Bueno, un saludo también para ustedes en el Ecuador. Espero que cuando usted termine poderles visitar de nuevo por allá. Siempre es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Entonces dice aquí en este versículo del profeta Isaías, dice que lo que Dios habló, Dios lo hace venir pronto. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo nos habla Dios? ¿Será que Dios me habla en la mente? ¿Será que Dios me habla, qué sé yo, va a venir un ángel y el cielo se oscureció y se me va a aparecer un ángel y me habló? Y puede ser, ¿sí? Dios habla de muchas formas, pero yo quiero que a partir de hoy comencemos a entender en qué parte de su ser y de mi ser nos habla Dios. Y para eso, en el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8, yo quiero guiarle allí. Si usted tome nota, mire, si usted toma nota de este estudio, le aseguro que su vida puede cambiar para siempre. Porque usted puede aprender. Entonces le decía que en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 un pasaje muy interesante. Pero la Biblia dice en Romanos 8 14 dice, déjeme buscar por aquí.
Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, fíjese lo que dice aquí. Dice, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjese que no todas las personas son guiadas por el Espíritu Santo. Si yo le preguntara a usted y usted que me está viendo en esta noche desde su país, desde su ciudad, desde su trabajo, desde su casa, y yo le dijera, ¿a cuántos de ustedes los guía Dios? Yo me imagino que muchos levantarían la mano, pero en la práctica eso no es cierto, ¿sí? Ya que muchos de ustedes que me están viendo toman decisiones cuando están enojados. ¿M? De hecho, la Biblia dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Usted que acabó con su hogar cuando estaba enojado, usted que le quitó la vida a otra persona cuando estaba enojado, usted no me puede decir que ahí estaba Dios, ahí estaba Satanás. Recuerda que eh, el ser humano es un espíritu eterno. De hecho, según la Biblia, usted y yo nos componemos de tres partes. Dice, dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses. Dice por allá en Primera de Tesalonicenses, dice, y todo vuestro ser, ¿m? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué indica esto? Usted, querido amigo, allí donde usted está, yo le voy a hacer un ejercicio, ¿sí? Para que usted entienda, necesitamos hacer este preámbulo para entender cómo es que habla Dios y en qué parte nos va a hablar Dios. Dice, dice la Biblia que usted y yo somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. ¿M? O sea, cuando usted se toca su cuerpo, si quiere, toques allí su pecho, su brazo, su cabeza, qué sé yo. Eso que usted se está tocando ahí, ese no es usted. Usted dirá, ¿cómo así que no soy yo? No, ese es su estuche, ¿sí? Ese es su estuche. Mire que la palabra dice que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dice que Él descendió hasta el centro de la tierra, hasta el infierno, durante 3 días y 3 noches. Así que lo que bajaron de la cruz fue su cuerpo muerto. Lo que sepultaron allí en la tumba fue su cuerpo muerto. Pero el Señor, instantes después de que Él murió, el Señor Jesús salió de su cuerpo y cuando salió de su cuerpo fue hasta el infierno durante 3 días y 3 noches. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando Jesús resucitó, el Señor de nuevo regresó a su cuerpo y su cuerpo recobró vida. Entonces, eso es lo que nos va a suceder a usted y a mí también, querido amigo. ¿Sí? Cuando usted muere, ahí no se acaba todo, ahí comienza la eternidad. De hecho, usted ya está en la eternidad, solo que usted está a este lado de la eternidad. Pero, y es aquí en la tierra donde usted tiene que escoger en qué lugar va a pasar la eternidad. Si en el cielo a través de Jesucristo, no a través de ninguna religión, sino a través de Jesucristo, o en el infierno por rechazar a Dios y vivir nuestra propia vida. Entonces, entonces, por eso le repito, usted y yo somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿en qué parte de su ser me va a hablar Dios? ¿En mi cuerpo? No, en mi cuerpo no. ¿Mm? En mi alma, hay gente que dice, bueno, yo pensé que el alma y el espíritu era lo mismo, pues no son lo mismo. Hay una diferencia muy grande, porque su espíritu es su parte eterna, pero el alma es parte de su espíritu. Entonces, en el alma están las emociones, con el alma usted ama, con el alma se llega a odiar, con el alma estamos tristes, con el alma estamos muy alegres, ¿sí? Con el alma sentimos, en el alma sentimos la depresión. De repente usted que tenía un hogar y lo dejó, y usted dijo, no, ya es que ya no amo a mi esposa, sino que amo es la vecina. Entonces, esa decisión la está tomando es en su alma y su carne. Y eso es pecado contra Dios. Entonces, es lo que la escritura dice. Cuando Dios le habla, Dios no le va a hablar a su alma. Porque su alma tiene una alianza con su cuerpo y es lo que Gálatas habla de la carne. Entonces por eso dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios,
O sea que el que nos guía a nosotros en el diario vivir es el Espíritu Santo. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo lo va a guiar Dios? Dios le habla a su espíritu y su espíritu está muerto, usted vive en la carne y usted aborrece las cosas de Dios, usted nunca va a poder entender la voz de Dios, por más que Dios le hable. Entonces, bueno, por aquí, bueno, les bendigo en esta noche y usted que está ahí entrando a la conexión de este tema de cómo escuchar la voz de Dios. Ahora, hay otro pasaje también en el libro de Romanos que es muy importante también, que es allí estábamos en el capítulo 8 versículo 14 y ahora pase al 16 Romanos 8 16. Mira lo que la escritura dice. Dice, el espíritu mismo, dice, para que me perdí. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces se lo voy a repetir lo que dice allí Romanos. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de Dios. Como la Biblia habla del alma y de la carne y del espíritu, fíjese que ahí la Biblia no dice, ¿cuál espíritu? Dice, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Dice, el espíritu mismo da testimonio, ahí no dice a mi carne, a nuestra alma, dice a nuestro espíritu. O sea que Dios se comunica con usted por medio de su espíritu. No recuerde que no es por medio de la mente porque la mente es parte de su alma. Y en la mente usted y yo hacemos muchas cosas. Un escritor, un maestro bíblico que tuve, donde aprendimos la palabra de Dios en Instituto Bíblico, nos enseñó algo muy interesante, muy valioso, que lo he atesorado hasta el día de hoy. Y es que dice que la mente es como la loca de la casa. ¿A usted no le ha pasado? Y usted dirá, ¿cómo así que la loca de la casa? Imagínese esas casas de familias grandes donde hay un loco en la familia, ¿sí? Entonces hace cosas erradas, hace cosas locas, cosas extrañas. Entonces, y lo mismo pasa con su mente. Usted y yo, perdón, en la mente hemos cometido muchos pecados y muchas cosas. Usted de repente en su mente el que le hizo algo, usted ya lo mató, ya lo enterró, lo volvió a desenterrar, lo volvió a matar, porque la mente vuela. ¿M? Entonces Dios no le puede hablar a su mente. Fíjese que un joven en los Estados Unidos llevó, bueno, compró un arma, compró varias armas, se fue para su escuela. em, y mató como 17 personas, 12 o 17, no recuerdo bien. Cuando lo arrestaron, las autoridades reaccionaron pronto y lo arrestaron, quedó herido, pero vivió, no recuerdo bien la historia, pero lo que sí sé es que a él lo interrogaron y le dijeron, ¿y usted por qué hizo eso? Sabe que él decía, no, es que yo escuchaba una voz en mi cabeza que me decía que lo hiciera. Entonces, a esto me refiero que en su mente y en mi mente hay una guerra impresionante todo el tiempo. Mire, ¿por dónde se vuelve loca las personas? Por la mente, ¿sí? Donde ya una persona perdió la razón porque, según la Biblia, espíritus demoníacos ya tomaron control total de la mente de esa persona y hacen lo que, ¿sí? De hecho, yo creo que usted recuerda el pasaje en los evangelios del endemoniado Gadareno, donde dice que era un hombre que vivía en los sepulcros, era un indigente, un loco de la calle, dice que lo ataban a cadenas y él las despedazaba con sus manos, con una fuerza descomunal. Esta persona no fue loca toda la vida, fue un hombre cuerdo que por sus pecados abrió la puerta en su vida para espíritus engañadores, a pecados, y este hombre fue perdiendo la razón y ya vivía en los sepulcros. Entonces, por eso es que Dios no le puede hablar a su mente, Dios le habla a su espíritu. ¿Mm? Jesús dijo en San Juan, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, si Jesús es el buen pastor y oyen mi voz, entonces si usted es oveja de Jesús, usted va a poder entender la voz de Dios y más en este tiempo. ¿Mm?
Em, bueno, me hacen una pregunta aquí y bueno, quiero responderla aquí para mi amigo Julio. Dice, es decir que todos cuando muramos también iremos al infierno. No, claro que no. Eh, Según la Biblia, bueno, me salgo un poquito del tema, pero por excepción de que es un amigo que quiero mucho allí que está conectado, entonces le voy a responder esa pregunta aquí. Entonces, mire, escúcheme bien. La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿sí? Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que al cielo usted no va a ir ni por ser cristiano, ni por ser católico, ni por ser mormón, ni por ser testigo de Jehová. Usted y yo podemos ir al cielo solamente a través de una forma, de arrepentirnos de nuestros pecados y de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Mm? Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es un milagro que solamente Dios puede hacer, que usted y yo nazcamos de nuevo. Entonces, si una persona que nació de nuevo, ¿m? Murió, pues se partió con el Señor. Miren, en este tiempo del COVID aún creyentes han muerto. ¿M? Así que, pero gente que no creía en el Señor o gente que vive una vida apartada de Dios también ha muerto. Muchos de esos que han muerto en estos días por el COVID han ido al infierno. Otros han partido inmediatamente a la presencia del Señor. Pero sí, con este tema, con este tema acerca de escuchar la voz de Dios. Entonces le decía que usted y yo cuando no conocíamos a Cristo no podíamos percibir las cosas de Dios porque nos parecían extrañas. ¿M? Para mí, cuando yo llegué a una iglesia la primera vez, yo vi gente que aplaudía y que levantaba las manos y que lloraba. Y le aseguro que yo dije, esta gente está loca, esta gente se enloqueció. Yo tengo que salir de aquí, de esta manada de locos. Pero sabe que me pasó algo muy extraño y yo se lo he contado en la iglesia de muchos lugares. Estando allí en aquel lugar, yo quería que se acabara rápido esa locura, esa gente loca allí aplaudiendo y cantándole a Dios, a un Dios que no, yo miraba, no veía a Dios en ningún lado. Yo, entonces, ¿a quién le cantan? Para mí era más lógico cantarle a una imagen porque yo antes no conocía a Dios. Pero allí me parecía una locura esto, porque ocurrió lo de Corintio, me parecía una locura. Dice que las cosas de Dios son locura para la gente que no lo conoce a Él. A mí me pareció una locura. Yo no alcanzaba ni a discernir ni a entender por qué algunos lloraban allí. Entonces, pero aún así, Dios fue tan misericordioso que yo escuché una voz audible. Y esa voz me dijo aquel día, me dijo, fuiste creado para ser un predicador. Y cuento esto, ya lo había contado hace que la semana pasada, creo, pero como viene el tema de escuchar la voz de Dios, necesito contárselo. Entonces, la primera vez que yo voy a una iglesia y que yo me hice muchas preguntas en mi vida, me preguntaban yo para qué fui creado, yo por qué nací, yo por qué estoy vivo, yo por qué no me morí cuando pequeño. Sí, no que yo hubiera querido morirme, no, sino que yo, más bien en mi búsqueda de la verdad, yo decía, yo tuve que haber sido creado para algo. Aquel día en aquella iglesia donde toda esa gente me parecía loca, pero sabe que yo escuché la voz que me dijo, fuiste creado para ser un predicador, ¿sí? Entonces en el momento yo quedé asombrado, volteé a mirar a ver quién me hablaba y no había nadie. Entonces ahí supe que Dios era real. Entonces, yo no era oveja de Dios, pero ya Dios desde esa edad me estaba atrayendo hacia su redil. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto que estamos haciendo, muchos viajes que hemos hecho, la iglesia, un libro que estamos escribiendo, todo es parte de escuchar a Dios. ¿Sabe? Yo he escuchado cuando Dios me ha dicho, no vayas allá porque hay un peligro. ¿M? Nos ha librado de atentados, nos ha librado de asaltos, nos ha librado de accidentes, porque Él nos ha advertido con anterioridad. Hoy en día se necesita escuchar la voz de Dios, porque hay muchas voces que están hablando, muchas voces que traen confusión. ¿Por qué quise hacer este tema? En semanas anteriores, hace como unas 2 semanas, estaba rodando un mensaje por el internet donde decían la cura para el COVID-19. Decía que al que le llegaba el mensaje debería abrir la Biblia y que iban a encontrar un pelo, un cabello.
Y fíjese lo curioso que había gente que abría la Biblia y encontraban el cabello. ¿Mm? Había gente que buscaba por hoja hasta que la encontraban. Obviamente, si usted es un buen lector de la Biblia, muy seguramente en algún momento de su vida a usted se le va a caer un cabello. Si usted no lee la Biblia nunca, pues difícil, difícil. Pero si usted la abre, la escudriña, en algún momento de su vida algún cabello. Pero lo curioso de este mensaje es que decía que había que tomar aquel cabello y licuarlo, no sé qué, y beberse esa agua, eso es pura brujería. Y había gente que me escribía y obviamente con toda la razón me decían, pastor, ¿qué hacemos? ¿Esto será verdad? Entonces yo le decía, no se pongan a creer en esas cosas que van contra la escritura. Mire, ayer me llegó un mensaje y por eso quise hacer este tema, para que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. El mensaje es un video que anda por ahí por el internet de una niña que dicen que fue llevada al cielo y que esta niña había visto el rostro de Jesús y que vio un castillo y que Dios le había dicho, bueno, esta niña supuestamente había escuchado un mensaje de un médico que Dios le había hablado, que el martes 21 de abril, o sea, mañana, no se podía salir a la calle porque mucha gente que el que saliera iba a morir en la calle. Y la gente asustada, he visto a gente, hasta creyentes compartiendo ese mensaje. Y bueno, pues me han escrito, pastor, ¿esto será cierto? Entonces yo les dije, pues no sé porque no he visto el video. Entonces así que me lo enviaron del Ecuador, lo enviaron de Chile, de aquí de Colombia la gente me preguntaba, en México, en otros lugares lo están compartiendo. Pero mi pregunta es, ¿vendrá de Dios un mensaje como estos? Y entonces yo me puse a escudriñarlo y primero, es un mensaje, mire, cuando Dios habla, Dios usa su palabra. Dios nunca va a decir nada que contradiga la palabra de Dios. Cuando Dios da una revelación, entonces Dios siempre la respalda esa revelación con su palabra. Toda revelación que vaya ajena a la Biblia hay que desecharla porque no tiene fundamento. Segundo, esta niña decía que vio el rostro del Señor, pero ni cuando nosotros fuimos arrebatados al cielo o al infierno las veces que lo hicimos, nunca le vimos el rostro al Señor. Entonces, de hecho, la Biblia dice, no verá hombre mi rostro y vivirá. Entonces, si usted quiere aprender a conocer la voz de Dios, tenemos que comenzar por la Biblia, querido amigo. ¿Sí? Si usted quiere oír a Dios y no ser engañado, porque mucha gente que han escuchado voces, ellos dieron por hecho que fue Dios. De hecho, usted notará que una mujer en una ocasión escuchó una voz que le dijo que hiciera ciertas cosas y ella se fue a hacerlas corriendo porque había sido Dios. Pero lo que ella decía que escuchó contradecía la Biblia. Entonces, recuerda que Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces, vuelvo a este mensaje porque mucha gente me estaba preguntando y están asustados y no saben si salir mañana 21 de abril. Pues primero recuerda que estamos en una cuarentena, que usted debe quedarse en su casa por disposiciones de las autoridades. Recuerde que hay gente contagiándose por allí y hasta creyentes se han contagiado, así que usted no puede tomar a la ligera este virus por allí, ¿sí? Entonces, pero segundo, la gente me preguntaba, pero pastor, ¿podrá ser cierto? Entonces yo le decía, ¿y cómo hace la gente, que es un mensaje de apenas hace 2 o 3 días, cómo hace la gente que no tuvo acceso a internet, que están en un pueblo lejano, que son pobres y no tienen quizá acceso a internet y nunca escucharon el mensaje de esta niña? ¿O qué va a pasar con el que obligatoriamente tiene que salir a trabajar mañana y es un fiel servidor de Jesucristo? ¿Mm? Entonces, esos mensajes caen por supuesto por eso, porque Jesús dijo, el que conmigo no recoge desparrama. Imagínese si usted se pone a reenviar ese mensaje a todo el mundo, que primero creas un caos tremendo, después cuando vea que no pase nada, usted va a quedar en vergüenza y la gente va a decir, esos creyentes son fanáticos religiosos y mentirosos y solamente crean terror. Entonces es importante que usted y yo aprendamos a discernir la voz de Dios, ¿sí? Que Dios no habla ni por pelos, ni porque, no, no, o sea, Dios dice cosas contundentes
y Dios las dice por su palabra. ¿Mm? Vamos a ver qué, bueno, un mensaje de Andreita Torres, un saludo Andreita. Dice, hermano, qué bendición es poder oírlo justo en este tiempo. Bueno, qué bendición que Dios nos permita compartir la palabra, porque la palabra nos trae luz. Mire, el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Significa que hoy en día el mundo está andando en oscuridad y necesitamos de la linterna poderosa que es la palabra de Dios para que nos alumbre el camino, para que nos deje discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de los demonios. Porque los demonios quieren traer confusión y caos. Quieren que la gente se desespere. El diablo quiere que la gente haga saqueos, quiere que la gente vaya y robe para poder tener. Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que aún en tiempo de escasez seremos saciados. Mire, yo no me desespero ni me preocupo de dónde vendrá mi sustento, porque la Biblia dice primero que mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. La Biblia me dice a mí, no saldréis corriendo ni apresurados, entonces yo mejor espero y aguardo en el Señor. ¿Sí? Y yo le voy a decir algo, Dios ha venido disfrazado de gente y me ha tocado aquí la puerta a traer la provisión de mi casa. Todo lo que necesito sin desesperarme. La Biblia dice, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre lo recibiréis. Pero significa esto que si usted abrió la Biblia y encontró un pelo, fue y lo licuó y se bebió eso. No, hermano, eso es ingenuidad y eso es falta de discernimiento. ¿Sí? Entonces necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios en este tiempo y por eso le decía, Dios habla a su espíritu. ¿Sí? Entonces, Dios no le habla a su alma. Usted está ansioso, ¿sí? Entonces usted tiene que aprender a quietarse. El libro de Lamentaciones dice que el hombre se siente solo y calle. La Biblia dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Sí? Para usted poder oír la voz de Dios, usted tiene que apartarse. En la cotidianidad usted no lo va a poder oír. Por eso, en esta cuarentena, mucha gente tiene que escuchar la voz de Dios. Pero para que usted escuche a Dios, tiene que permitir que se callen esas otras voces. Cuando usted ve noticias todo el día, usted está alimentando su alma. Le voy a poner un ejemplo para que usted entienda cómo es el alma y el espíritu. Hablo para los que les gustan las mascotas. Yo conozco gente que tiene hasta 5 o 6 perros al tiempo. Vamos a suponer que una persona X tiene 2 perros, 2 Rottweiler, 2 Doberman, 2 Pitbull, o la raza que usted le quiera poner. ¿Mm? Uno se llama carne y otro se llama espíritu. ¿Mm? El de la carne también tiene cosas del alma, pero uno se llama, o póngale alma y otro se llama espíritu. ¿Sí? Usted alimenta todos los días uno solo de los 2 perros, ¿sí? O de las 2 mascotas. Si usted un día le trajo alimento a espíritu, pues ¿qué va a pasar con el alma? Va a estar más debilitado. ¿Qué tal si durante una semana usted solo alimenta a la mascota que se llama espíritu? Y el alma lo deja aguantando hambre, ¿sí? Y después saca a estos perros y pelean en la calle, ¿cuál perro va a estar más fuerte o cuál mascota? ¿Cierto que la que usted alimentó? Entonces, cuando usted alimenta, y hablo para los creyentes, porque si usted no ha aceptado a Jesucristo, usted está muerto espiritualmente y necesita con urgencia entregarle su vida a Jesucristo para que Dios le perdone de sus pecados, de lo que ha hecho en toda su vida. Y usted pueda ser llamado a partir de hoy un hijo de Dios, porque déjeme decirle que si usted no ha recibido a Jesucristo y no se ha alejado de sus pecados, usted no es hijo de Dios. ¿Cómo así? Claro, eso lo dice San Juan 1:12. Dice a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio poder para ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe? Yo por 19 años no era hijo de Dios. Yo fui hijo de Dios el día que llegué a aquella iglesia, me di cuenta que era un pecador y le entregué mi vida a Jesucristo. Solamente a partir del día en que yo creí en Él y le abrí mi corazón para que Él entrara, entonces ahí yo soy su hijo. Y entonces yo alimentaba durante toda mi vida fue la carne. Vivía para el pecado, vivía para el baile, vivía para las borracheras, vivía para el adulterio, para las groserías, porque yo no conocía al Señor. Cuando le conozco, Dios le da vida a mi espíritu. Entonces ya yo alimento es mi espíritu, yo no alimento mi alma.
por eso yo adoro a Dios, por eso me levanto en la madrugada a orar, por eso muchas cosas que me gustaban ya no me gustan, porque un fin de semana me iba a jugar fútbol, me iba a muchas cosas, pero ahora primero voy a la casa del Señor. Un fin de semana, bueno, ahora que salgamos de cuarentena lo volveremos a hacer y a adorarlo y a servir en su nombre. Ahí estoy alimentando mi espíritu. ¿Para qué? Porque es en su espíritu donde Dios le va a hablar. ¿Sí? Usted tiene una decisión muy difícil que tomar. Tiene que aceptar un trabajo en otra ciudad, en otro país. Tiene que vender la casa para un tratamiento médico. ¿Qué sé yo? Y usted tiene una decisión muy difícil. ¿Qué necesita usted? Escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no está donde los brujos, querido amigo. El brujo le va a robar toda la plata y usted va a pecar contra Dios cada día más y más allí. ¿Mm? Eh, de hecho, la Biblia dice que Dios aborrece quienes consultan todas estas cosas. ¿Sí? Si usted cree que por medio de las artes mágicas le van a traer una respuesta, está pecando contra Dios, porque no le pregunta directamente a Dios. ¿Sí? Pero entonces la iglesia es como un gimnasio espiritual, donde usted va al gimnasio a ejercitar sus bíceps, sus tríceps, su pecho, qué sé yo. Usted va a la iglesia para ejercitar su espíritu, porque es que en su alma Dios no le va a advertir de un peligro, eso se lo advierte Dios es en el espíritu. En el espíritu Dios le va a decir, quiero que hagas tal cosa. ¿Mm? A mí Dios me dijo, quiero que cierres tu empresa y te vas a dedicar a predicar. Me ha dicho, quiero que viajes a tal país, quiero que vayas a tal casa y le hables a tal persona. Entonces, ¿y cómo aprendí a hacer esto? Permaneciendo a solas con el Señor, adorándolo, meditando en su palabra, ministrando mi espíritu, alimentando mi espíritu y no mi alma o mi mente, que es parte de mi alma. Entonces, en, en Proverbios 20:27, es otro texto que tengo allí, Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová o lámpara de Dios, o si usted tiene su Biblia católica, lámpara de Yahvé, como le quiera llamar allí, ¿sí? Pero dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo de él. Entonces, Dios se comunica con usted por medio de su espíritu, ¿sí? Y le decía, su espíritu no es su mente, su espíritu no es este cuerpo, su espíritu está dentro de usted. ¿Mm? Entonces, he escuchado a Dios que me ha advertido de muchos peligros. Y ha pasado en realidad. ¿Mm? Eh, con algunos negocios he escuchado cuando Dios me dice, cuidado, te van a robar. Y preciso, han intentado robarme. ¿Mm? Hace unos años me pasó algo curioso, se lo quiero contar. Pero un amigo iba a hacer un negocio por un colectivo, iba a comprar un vehículo de transporte público. Se llama colectivo aquí en Colombia. Y Dios me habló y me dijo, dile que lo van a robar. Entonces pues yo le dije tal, tenga cuidado, bueno, esta persona yo le había invitado a algunas reuniones y le dije, no sé si usted me crea, pero Dios me dice que le diga que lo van a robar, que tenga mucho cuidado. No sé si, pero por lo menos lo puse a pensar y él averiguó bien y le iban a vender un vehículo que se lo querían quitar a él. Bueno, eran los que no eran dueños de él, simplemente eran los conductores y querían robarle un dinero de una liquidación que él tenía. Entonces, pero pasó algo curioso, él, gracias a Dios, no alcanzó a entregar el cheque que tenía y lo llevó a un concesionario para comprar un taxi. Y Dios me volvió a hablar y me dijo, dile que lo van a robar, que tenga mucho cuidado. ¿Sabe que un solo taxi en aquel concesionario se lo habían vendido a más de 14 personas a la vez? Se cree que se robaron más de 2.000 millones de pesos en menos de un mes. Y entonces él fue con algunos familiares, casi lo toman por la fuerza y les entregaron un carro viejo después de que iban a comprar un carro nuevo. Entonces, la voz de Dios nos advierte de peligros. Entonces, pues me daba pues como cosa decirle a él porque a lo mejor iba a pensar que era que yo le tenía envidia o que no quiera que hiciera el negocio. Pero, pero cuando pasamos tiempo a solas con Dios, Dios nos ha hablado, ¿sí? Nos ha hablado de proyectos, nos ha hablado de cosas. Me ha dicho, vas a viajar a tal lugar.
y las cosas han venido, han fluido, ¿m? Porque usted necesita escuchar a Dios para este tiempo. Pero también el enemigo está hablando. Mucha gente no quiere escuchar a Dios. Mucha gente, mucha gente está haciendo brujería para que le venga bien en esta época de escasez. Y usted está cometiendo peores errores todavía. ¿Sí? Em, ¿Cuál es la voz correcta de Dios? ¿Sí? Es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo saber si un sueño que tuve viene de Dios? Porque Dios habla por sueños, ¿sí? Dios habla por profecía, pero no toda la gente que venga a decirle cosas de parte de Dios viene de parte de Dios. O no todo el que le diga, mire, hay gente que me ha dicho, no, Dios me dijo que hiciera esto. Y yo les he dicho, bueno, pues que también me diga a mí primero. Claro que Dios usa profetas, Dios habla por sueños, Dios habla por visiones. Hay una parte muy importante que se la voy a dar en otro video porque hoy es simplemente como una introducción a este gran tema de cómo escuchar la voz de Dios. Pero escúcheme bien, todo lo que usted necesite saber de Dios está aquí en su palabra. Una mujer iba por la calle y se encontró una pequeña oración y levantó un papel, ella estaba con problemas y aquel papel decía, por los 17 ángeles que hay en el cielo. Y esta señora dio por hecho que había que pedirle a los ángeles, cuando la Biblia no nos autoriza a usted y a mí a orar o rezarle a los ángeles, eso es pecado contra Dios. Los ángeles no son para que usted les pida, ni ángel de mi guarda, ni de compañía, nada de eso. Usted debe dirigirse a Dios el Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. ¿Mm? Es una oración correcta para que usted obtenga resultados. Y asegúrese sobre todo, desde luego, que Dios sea su Padre. Y esta mujer leyó aquella oración que se encontró en la calle y ella dio por hecho que en el cielo solamente habían 27 ángeles, 17, perdón, y que debía pedirles a ellos, ¿sí? Cuando es totalmente contrario a lo que la escritura decía. Así que en estos días habrá muchos mensajes que lo alarmen a usted, ¿sí? Que quieren que la gente entre en caos y se asuste. Escúcheme bien. Yo le ratifico que esta pandemia vino de parte del Señor, como juicio por el mundo entero por el pecado. Dios está llamando su atención y mi atención para que usted y yo nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Pero Dios desea el bien para usted. Dios dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que usted allí aprenda en el silencio de su casa. Mire, Dios lo sacó de la cotidianidad porque Dios quería hablarle hace tiempo, pero sus asuntos, su vida, hacían imposible que Dios le hablara a usted. Entonces hoy comenzamos este estudio para que usted comprenda que Dios sigue hablando, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Sabe que Dios ha advertido a personas acerca de juicios inminentes? Hace como unos 30 y algo de años, para allá en 1985, hubo una tragedia aquí en Colombia, donde el Nevado del Ruiz hizo erupción y sepultó una o dos ciudades aquí en Bogotá, aquí en Colombia, perdón, una población llamada Armero, pero sepultó más de 25.000 personas la erupción de un volcán. ¿Y sabía usted que Dios le habló a personas dentro de aquella ciudad que huyeran de aquel sitio? Conozco unos amigos que el Espíritu Santo les habló, por eso la Biblia dice en Romanos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le habló a unos amigos creyentes en Suacha. Ellos tenían un negocio en un centro comercial y el Espíritu Santo les dijo, vendan el negocio. Y ellos no querían vender, de hecho les estaba yendo muy bien, llevaban apenas unos pocos meses con aquel negocio y ellos no entendían bien por qué. Y ellos dijeron, Señor, si esto es tuyo, si esto viene de ti, de tu Espíritu Santo, tráenos el comprador. Al otro día vino alguien a comprar allí a su local, dentro de este centro comercial, y entonces, mientras que compraba, le dijo, vengan, ustedes no venden este negocio.
Ellos dijeron, pues hasta así. ¿Y cuánto vale? Ellos le dijeron, venga en la tarde y hacemos inventario y le tengo un precio. El tipo llegó acabándose la tarde, ellos en la tarde se dedicaron a hacer inventario, vale tanto. Y ellos dijeron, el hombre dijo, se lo compro. Al otro día vendieron el negocio. ¿Sabe que a los 10 días hubo un incendio que todo en aquel centro comercial se perdió? Muchos perdieron miles y miles allí, pero aquellos creyentes Dios los libró. ¿Sabe qué dice la Biblia? El avisado ve el mal y se esconde. Entonces, querido amigo, em, si usted quiere escuchar a Dios, no lo busque en el exterior. Hay gente que busca profetas, hay gente que busca a ver quién le habla y quién le dice. Y el que mucho busca va a encontrar y se va a equivocar. Mire, Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Eso usted lo puede encontrar allí en Lucas 5, en Lucas 4, perdón. Y dice la Biblia que él ayunó, dice que mientras estaba en su ayuno escuchó la voz y era la voz del diablo. No por el hecho de que usted oró y escuchó una voz extraña, ya usted no puede dar por hecho de que es Dios. Estos días yo les quiero hablar y quiero que diferenciemos lo que es la profecía, lo que es el don de ciencia. Les voy a enseñar esto y la forma más común como le habla Dios a los creyentes. ¿Sí? ¿Sabe qué nos ha dicho el Señor? Que tengamos confianza en Él en este tiempo, que es un tiempo de crisis para el mundo, pero que su pueblo estará confiado en Él. ¿Sí? El Salmo 91 dice Dios, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré y te glorificaré y te pondré muy en alto, dice el Salmo 91. La Biblia dice, por cuanto has puesto al Señor, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Significa que Dios en esa promesa dice que nos va a librar de esta pandemia. Dice también en aquel mismo salmo, dice, 1000 y 10.000 caerán a tu diestra, mas a ti no llegará. Mire, yo tengo amigos creyentes en el Ecuador, en la provincia de Guayas. Un amigo que no sé si me está viendo por ahí, pero que se llama Jimmy. Es un hombre que ama mucho al Señor. Yo creo que usted ha visto en noticias lo que está pasando en Guayaquil, muertos por todos lados, sacándolos a las calles. Este hombre anda por la calle como si nada, repartiéndole mercados a la gente necesitada y compartiendo el amor de Jesucristo. ¿Sí? Pues obviamente él lleva sus tapabocas y sus cosas, pero a él le pudo más el amor a Dios y a las almas que el miedo a la pandemia. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le está usted creyendo más en este tiempo? A lo que las noticias dicen. Por eso, si usted ve más noticias que abrir la Biblia, usted es su alma la que lo está gobernando a usted, no es su espíritu. Y en su alma están las emociones. Usted un día tiene fe, al otro día tiene miedo, un día se asusta, otro día quiere salir corriendo, otro día está confiado, el otro día se quiere botar de la ventana de su edificio. Entonces usted tiene que aquietarse un poco. Por eso aquí en mi casa poco escuchamos noticias. ¿Sí? Unos pocos minuticos quizá a mediodía y ya porque todas son noticias malas, todas son noticias trágicas. Estamos orando por usted, querido amigo, estamos pidiendo a Dios para que Dios lo guarde en esta crisis, para que Dios lo libre de la pandemia, para que si al caso llega a darle, Dios lo guarde y lo saque en victoria a usted, porque la Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Dios hace diferencia entre el justo y el injusto, entre los que confían en Él y los que se han alejado de Él. Por eso dice el libro de Job, dice, vuelve en amistad con Dios, por consiguiente te vendrá bien. Dice que si usted es amigo de Dios, Dios lo va a librar a usted, a sus hijos. Usted no va a temer ni se va a angustiar por su provisión diaria, ¿sí? No importa si usted en este momento no tiene trabajo, el Dios de los cielos le va a proveer a usted. Alguien va a tocar esta semana su puerta y le va a decir, no, Dios me envió con esto, ¿sí? Alguien le va a decir, Dios me lo puso a usted, me la puso a usted en mi mente y aquí le traigo esta así sea gente desconocida. Y usted va a entender que Dios está haciendo esto, que Dios sigue siendo real, ¿sí? Así que si usted sale, si usted tiene
para su provisión y cuando salga a comprar, de repente usted mira a alguien diferente y usted sienta que debe darle, hágalo. Muy seguramente el Espíritu del Señor lo está guiando para que le dé, ¿sí? Yo lo he hecho con muchas personas y de hecho, no solamente he escuchado una voz que me dice, dale a tal persona, sino que también me ha colocado como el sentir, ¿sí? Como que me da pena porque no conozco a esa persona, pero de repente me acerco y le digo, mire, no sé, pero discúlpeme con todo respeto, pero es que yo siento darle esto. Y hay gente que me ha dicho, mire, es increíble, justo le estaba pidiendo a Dios porque no tenía. ¿Mm? Entonces, hemos visto los milagros de Dios en medio de esta crisis mundial y usted los puede ver también. Pero para eso necesitamos rendirnos a Él, necesitamos dejar de reclamar tantos derechos, deje de reclamarle tanto al país que nadie tiene obligación con usted, ¿sí? Ni su empresa, ni su empleador, porque hay gente, empresas que quisieran ayudar, pero no pueden. Una crisis que agarró a todo el mundo de imprevisto y sabe que solamente Dios nos puede librar de esta crisis. Yo quiero terminar haciendo una pequeña oración y quiero invitarle porque es un tema, eh, le va a parecer fascinante. Acompáñeme a ver este tema, por eso lo invito mañana a partir de las 7 de la noche hora de Colombia. Estamos terminando ya casi, estamos sobre las 8 aquí en Colombia en este momento, ya casi para terminar. Y por eso le quiero dar las gracias y le quiero invitar para que se conecte con nosotros mañana. Mire, dedíquele un poquito de tiempo a este estudio de cómo escuchar la voz de Dios. Se va a sorprender, ¿sí? Porque yo no le voy a hablar cosas raras, ni me voy a poner a profetizarle a usted. Yo le voy a hablar lo que la Biblia dice de cómo escuchar la voz de Dios. Mire, cuando yo aprendí esto, esto me cambió la vida y se la puede cambiar a usted también. Porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y cuando el Espíritu Santo le habla, nunca lo va a llevar a la pérdida. Yo he escuchado gente que me dice, ya para terminar, gente que me dice, no, pastor, Dios me dijo que hiciera tal negocio. Y a los meses uno nos ve en bancarrota. Dios nunca le va a hablar a usted algo para llevarlo a la bancarrota. Si usted creyó que Dios lo guió a algo y usted está en crisis, usted está en bancarrota, entonces no fue Dios el que le habló, fue su emoción. Usted se apresuró, usted se dejó guiar por las emociones, por su alma y no escuchó claramente a Dios. Muchas gracias y espero verle mañana por aquí conectado en punto de las 7 de la noche. Chao, chao, Dios le bendiga.